Especial de Mega Noticias TVC a lo largo y ancho del país, invitarlo a que comparta con nosotros sus puntos de vista a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @Meganoticias TVC y también a través del WhatsApp. Vámonos con más información. ¿Usted recuerda esta historia que le platicamos aquí en Mega Noticias TVC de la primera mujer que murió por causa del COVID aquí en la Ciudad de México? Bueno, en días recientes tuvimos una conversación con su hija Tania, que también pues está, entiendo, recibiendo atención hospitalaria debido a que tuvo contacto con su madre, quien dio positivo a COVID-19, pero la sorpresa es que no nada más ella tiene problemas de COVID-19. Tania, te saludo con gusto y te agradezco que nos tomes la llamada. Gracias, Alex, Jolie, Berenice, buenas tardes a todos ustedes y gracias por el espacio para poder compartir un poco a la ciudadanía lo que nosotros hemos vivido, sobre todo con una finalidad preventiva y de atención general a la población sobre esta pandemia que nos embate. Cuando tuve una conversación contigo, Tania, me comentabas que tenías miedo por lo que va a pasar la familia mexicana en general, porque el tema de la sana distancia no se aplica tampoco adentro de los hogares. Si nos puedes compartir pues cómo se vive hoy y de entrada que nos cuentes cómo te sientes el día de hoy con el tratamiento que pues estás recibiendo. Ok, mira, pues yo voy muy bien, ya hace 8 días que salí del hospital con tratamiento domiciliario, con asistencia de oxígeno, pero en este momento pues prácticamente ha terminado la medicación y solo estoy en un proceso de recuperación. Pero comentarte lo siguiente, mi madre muere el 23 de marzo de este año, efectivamente como la primera mujer que fallece por este virus, reconocida, porque hemos señalado que si no hubiera sido por nuestra intervención en medios privados, no hubieran llegado a tiempo los análisis para determinar en su acta de función que la causa de su muerte era COVID y hubiera quedado solo registrada su muerte por neumonía. A partir de que nosotros tenemos este resultado, la familia tomamos una serie de medidas preventivas inmediatas, ya he confirmado el virus. Entre ellas, la primera y la más dolorosa, pues fue que no hicimos servicios funerarios, sino que directamente mi madre fue cremada. No ha recibido ningún otro tipo de servicio debido a que no queremos convocar a la familia y que se produzca un mayor contagio. Sin embargo, eso fue la punta de lo que se nos venía. En estas 2 semanas, ya de la muerte de mi madre, mis otros 2 hermanos, mi padre y yo, hemos sido hospitalizados por neumonía a causa del COVID. Ya solo queda mi hermana hospitalizada en una condición no grave, pero sí delicada. Pero tenemos también otras 2 mujeres, una de ellas menor de edad, confirmada con COVID, y otros 2 varones adultos que tienen buena salud, pero que también ya se presentan enfermos. Estamos todavía a la respuesta de las pruebas de medio privado para confirmar el COVID. ¿Por qué de medio privado? Porque las que se hicieron en el caso de mi hermana y una menor de edad, en el sector público las pruebas salieron como negativas y cuando ellas caen en el hospital se les hace nuevamente la prueba y salen positivas. Es decir, hay ahí una discordancia entre el medio público y el medio privado que no nos es comprensible hasta este momento. Ahora bien, ¿por qué es una condición que hay que divulgar a toda la población mexicana? Porque el virus es muy contagioso y lo que pasó con nuestra familia, perdimos a mi madre, hemos estado 4 personas hospitalizadas, los demás han estado en medicación domiciliaria y uno tras otro vamos cayendo con este padecimiento, es porque esto refleja la forma en que se transmite de forma tan fácil este virus y que en el caso de nuestra familia ha sido un embate incesante que no se detiene. El problema también para la población mexicana es que efectivamente cuando nosotros vivimos en un mismo domicilio hay cosas que hacemos de forma natural sin tomar las debidas precauciones. La primera, por ejemplo, el encendido y apagado de la luz, el tocar las perillas o en su caso las personas que salen a hacer las compras para la alimentación del resto de la familia y pueden estar trayendo a los domicilios el virus, no con una intención, sino obviamente porque este virus es sumamente contagioso, en cualquier descuido este se impregna en el resto de las familias.
Esto es preocupante porque aún hay muchos trabajadores que están siendo obligados a asistir a sus centros de trabajo y bueno, no han sido capacitados ni ellos ni dentro de sus domicilios pues en las medidas sanitarias para evitar el contagio. Y esto es muy preocupante porque finalmente pues la gente se está encerrando en muchos de los casos, pero tiene este tipo de contactos hacia el exterior. Por ejemplo, las casas que son de apenas 42 metros cuadrados en la Ciudad de México, pues sería difícil mantener un aislamiento de cada uno de sus integrantes para evitar el contagio. Entonces, es una situación que, por desgracia, nosotros prevemos que se va a repetir en muchos de los casos de las familias mexicanas y es importante que todas las familias estemos pensando en planes de emergencia en caso de que cayeran en situaciones como las nuestras. También tenemos conocimiento de muertes por neumonía atípica, donde no han llegado los resultados a tiempo y que finalmente, desde nuestra experiencia, sabemos que ahí el riesgo de contagio es para toda la población, no solo para la persona que fue hospitalizada y ha perdido la vida, sino para todo su entorno, porque pueden hacer lo que nosotros tratamos de evitar, es decir, ritos funerarios, etcétera. Tania, tú observas, en el caso de estos casos de neumonía, ¿fue detectado y determinado así por las autoridades sanitarias desde un principio o, como muchos otros testimonios que hemos tenido aquí, todavía hay una duda sobre si es coronavirus o si es neumonía atípica, o si observas que no hay un manejo adecuado de la información y caen justamente en una mala clasificación de la enfermedad y por eso se agrava conforme pasa el tiempo? Mira, yo creo que a nosotros nos pasó. Para acceder a una prueba de COVID tienes que llegar casi muriéndote, ¿no? A un hospital COVID, ¿no? Si tú llegas y dices que tuviste contacto con una persona que murió, te dicen, pues váyase a su casa y hasta que tenga síntomas regresa. ¿Qué pasa? Que la persona que tuvo contacto con un caso COVID confirmado, se vuelve propagador. Ahora, mucho se ha dicho que el 60% de las personas que son portadoras asintomáticas son las que distribuyen el virus. Y ese es el problema, el acceder a las pruebas y no ser detectados todos estos casos que también pueden ser portadores asintomáticos y que andan divulgando el virus. Ahora, Tania, ¿qué diferencia hace tener un confirmado de COVID o no? Se los digo en mi caso. Ajá. Yo me hice la prueba en un hospital privado y teniendo la prueba en mi mano fue la única forma que a mí me dieron acceso a un instituto federal de salud. Si yo no hubiera llevado ese documento que yo pagué con mi dinero y que me entregaron en menos de 24 horas en un hospital privado, a mí se me hubiera negado el acceso hospitalario donde me confirmaron neumonía vía una tomografía. Esto que estás diciendo es importante, Tania, sobre todo que lo sepa la población, porque a partir de que confirman el caso de tu mamá, el seguimiento que se le da a la familia fue entonces prácticamente nulo, se les manda a casa, como nos estás diciendo, y se les dice hasta que no presenten algún tipo de síntoma y que este síntoma concuerde con los requisitos para hacerse una prueba, no se hace pruebas, no se les hizo una encuesta de quiénes habían estado en contacto o quiénes no habían estado en contacto con tu madre. Mira, te hago las 3 diferenciaciones rápidas. Cuando fuimos al ABC, que iba mi madre, que se sentía mal, dijimos que las otras 3 personas que fueron con ella en el viaje también habían sido expuestas y a las otras 3 personas el ABC no les quiso hacer la prueba. Cuando mi mamá cae al hospital Ángeles y es internada por neumonía, con pocas probabilidades de vida, fue cuando la neumóloga y el infectólogo determinaron que se les aplicara la prueba a todos los demás familiares que tuvieron contacto directo. Es decir, hay una diferencia de criterio. Ahora, en el hospital, en la Secretaría de Salud, nos dijeron que si no teníamos síntomas, aunque habíamos tenido contacto directo con mi madre, no nos la iban a aplicar. Y fue precisamente la insistencia de que nos aplicaran la prueba, que aplicaron las pruebas, pero esas pruebas que aplica la Secretaría de Salud salieron negativos, casos que a 2 días después fueron ingresados con neumonía al hospital. Entonces no hay un criterio uniforme, cada quien hace los criterios que quiere, pero lo que nos están negando es el acceso a la salud y de prevenir
casos de contagio. Se ha dicho mucho en la conferencia por parte de Gatell que no sirve hacer pruebas masivas. Pues la OMS dice lo contrario. Lo principal aquí es hacer las pruebas lo más pronto posible a cualquier persona que crea tener estos síntomas o que estuvo expuesta para evitar el contagio de la forma en que se dio, por ejemplo, en mi familia. Entonces, sí hay una limitación para acceder a este elemento de las pruebas que finalmente sí cambia la situación en la forma en que te atienden. Los contagios que ha habido en Monclova y en los institutos de salud pública es porque se trata a los pacientes como si fueran cualquier paciente hasta que se les confirma el COVID, pero mientras tanto fue un contagiadero, y eso también a los servicios médicos. Tania, te agradezco muchísimo, con esto nos quedamos por ahora. Me da gusto escucharte bien. Hace unos días que platicamos tenías tos, tenías algunos síntomas más evidentes. Hoy te escucho mejor y eso nos da mucho gusto aquí en Mega Noticias TVC. Pues muchísimas gracias por el espacio y pues cuídense mucho. Gracias, estamos pendientes.